Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Merlin Paesani. Soy licenciado en computación y pues en este momento me encuentro realizando una maestría en la Universidad Fermín Toro, donde estoy realizando la maestría en educación superior, mención docencia universitaria. En esta oportunidad, pues debemos conversar o debemos explicar en qué consiste el método fenomenológico. El método fenomenológico es un método pues que fue o le debe su origen a un señor alemán llamado Edmundo Husserl en el siglo XX. El método fenomenológico tiene su origen o su raíz en lo que es la fenomenología, la cual es una ciencia que estudia la aproximación de los hechos, o sea, los fenómenos, y donde se hace presente esa realidad como lo es la conciencia. Es un método que consiste en la búsqueda de la comprensión basada en lo que es obvio, lo que es elemental. Este método se utiliza cuando no hay razones para dudar de la información que se tiene, y además es importante que el investigador no maneje el hecho, el fenómeno o el objeto en estudio para evitar pues la influencia como tal del investigador en esa investigación. Este método se aplica pues tomando en cuenta que las variables no quedan bien definidas y por consiguiente no permite un análisis estadístico. Y no quedan bien definidas, bueno, porque es un método que permite una interacción que más adelante, bueno, voy a estar explicando. En este método, bueno, se realiza una discusión de los resultados a través de la interacción, como bien acabo de decir, con los involucrados, permitiendo así establecer, entre comillas, algún tipo de medición, permitiendo reflejar la realidad tal como se presenta, sin permitir establecer algún tipo de hipótesis o pruebas, ¿no? No hay algo que se deba o que se pueda comprobar. Entre las características más resaltantes que puedo explicar, puedo decir que es cualitativo. Quiere decir que es cualitativo porque es un fenómeno, es un hecho que puede ser analizado, pensado, interpretado, consensuado. Por otro lado, a pesar de ello, no es tan subjetivo, porque al permitir el análisis de las cosas o del hecho como tal, va a permitirle a las personas que estén involucradas opinar de manera objetiva. Además, bueno, es un método muy crítico porque se genera interacción, y al generarse interacción hay intercambio de ideas, hay discernimiento, y pues nos permite a nosotros pues establecer diferentes parámetros. Por otro lado es antropológico, y es antropológico porque evidentemente pues estudia al hombre. Entre todas las lecturas que hice, uno de los conceptos que me llamó la atención fue de un señor llamado, uno de los autores pues llamado Morton, hacia el año 1992, donde él habla de lo que es la fenomenografía y la define como un estudio empírico de un número limitado de formas cualitativas diferentes, por medio de las cuales, bueno, se experimenta, se conceptualiza y tratamos de entender el fenómeno en particular. Esto quiere decir pues que es un método, ¿no? Que debe realizarse pues sin supuestos, sin entrar en no es especulativo, y aparte de eso, bueno, permite describir el fenómeno como es experimentado, como se está viviendo. Además, bueno, es empírico y científico. Eh, para lograr pues toda para lograrlo como método en sí, ¿qué es? Pues existe pues unas fases, unas etapas que se deben cubrir o cumplir. En el primer caso, bueno, está lo que es la etapa previa. En la etapa previa se delimitan pues lo que son los presupuestos, con qué voy a contar para yo realizar la investigación. Por otro lado, bueno, está la etapa descriptiva, donde se elige el procedimiento, se aplica y se elabora la descripción del fenómeno, eso sí, en el contexto que se está suscitando. En la etapa estructural, que bajo mi opinión, pues una de las etapas como que más gruesas del estudio,
es porque en la etapa estructural se leen, se delimitan, se integran, se interactúan. O sea, es como que el grueso realmente del análisis y de la investigación. Y por último, bueno, lo que es la discusión de los resultados, donde se hace una descripción detallada de los hechos, del hecho, perdón, tomando en cuenta pues las posibles variables que puedan detectarse en ese momento. Finalmente, bueno, puedo decir que los métodos fenomenológicos estudian la realidad, cuya esencia depende del modo en que es vivida y percibida por el sujeto. Cada ser humano o cada persona puede percibir el hecho o el fenómeno de diferentes formas. Es por ello pues de que cada fenómeno se da bajo una realidad interna, personal, única y propia de cada ser humano. Bueno, esta fue mi intervención, espero que le haya sido de su agrado y que les haya pues aclarado un poco lo que es el método fenomenológico. Muchísimas gracias y hasta luego.